Imagínense la escena, muchachos, un grupo de marcianos infiltrados recorriendo las iglesias terrícolas para hacer estadísticas. Suena película, ¿no? Pero en realidad es un retrato muy gráfico de lo que muchos ven cuando visitan congregaciones. El primero entra en la mitad de las iglesias y ¿qué encuentra? Gracia por todos lados. Todo es gracia, gracia, gracia. Y uno podría decir, bueno, eso está buenísimo, ¿no? Porque la gente ahí parece feliz, se ayudan entre ellos, son empáticos, no juzgan, no condenan. Y es cierto, tienen esa frescura de que todo lo resuelven con amor. Pero y acá viene el pero del marciano infiltrado, muchos siguen con los mismos hábitos de antes. Es como si la gracia se hubiera convertido en una licencia para no cambiar nada. Y entonces da lo mismo ir a la iglesia que ir al clásico Chivas América o a una parranda con amigos. Es un cristianismo tan flexible que a veces parece un chicle que se estira sin romperse. Después el infiltrado se va a la otra mitad de las iglesias y ahí cambia el panorama. Esas no hablan tanto de gracia, hablan de la verdad y predican con fuerza contra todo lo que está mal. El aborto, la mentira, la homosexualidad, el engaño. Uno entra y parece que está pasando la barredora municipal por la avenida principal, arrasando con todo lo que consideran pecado. Y claro, también eso atrae gente, porque a muchos les gusta sentir que están del lado correcto luchando contra los enemigos de Dios. ¿Se dan cuenta? Dos extremos. Unos que abrazan tanto la gracia que parece que nada importa y otros que empuñan tanto la verdad que terminan barriendo hasta las personas junto con los pecados. Y ahí es cuando el Consejo del Espacio Exterior se pregunta, ¿cuál es la iglesia ideal? ¿La de la gracia permisiva o la de la verdad implacable? ¿No será que Jesús vino a mostrarnos un camino diferente? Ni la gracia como excusa para seguir igual, ni la verdad como martillo para aplastar, sino la gracia y la verdad juntas, encarnadas en una sola persona, Cristo. Porque Él no vino con pancartas de odio ni con abrazos de permisividad, vino con brazos extendidos, con una cruz que dice: te amo demasiado como para dejarte igual, pero también te amo demasiado como para condenarte sin darte salida. Y ahí es donde la historia se pone jugosa, ¿verdad? Porque el marcianito ese que solo estaba para servir café, tímido, con la bandeja en la mano, levanta la voz y dice: señores del consejo, discúlpenme la intromisión. Y todos lo miran como diciendo: ¿y este qué se cree? Si ni siquiera tiene derecho a opinar, apenas sirve las tazas. Pero el pequeño extraterrestre continúa: a diferencia de los terrícolas, nosotros tenemos tecnología avanzada. Ellos nunca lograron mezclar el agua y el aceite, pero nosotros sí. Si lo logramos en nuestros laboratorios, ¿por qué no podíamos mezclar también la gracia con la verdad? Ahí se hizo un silencio tremendo, porque claro, la propuesta era brillante. Imagínense, la iglesia del ¿qué tal? Una iglesia donde la gracia y la verdad no son polos opuestos, sino dos alas de un mismo vuelo. Si solo predicas gracia, corres el riesgo de formar creyentes que viven como si nada importara, sin cambios, sin compromiso. Y si solo predicas verdad, corres el riesgo de levantar gente que juzga, que condena, que tira piedras. Pero cuando juntas gracia y verdad, ahí aparece Cristo, porque Juan 1:14 dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. Jesús nunca suavizó la verdad, pero tampoco negó la gracia. Cuando se encontró con la mujer adúltera, no la lapidó como pedían todos, pero tampoco le dijo: sigue así, no pasa nada. La levantó con amor y la desafió con la verdad. Vete y no peques más. Quizás, queridos, ese es el mensaje que los terrícolas y los marcianos también necesitamos. Una iglesia que abrace con gracia, pero que transforme con verdad. Una comunidad que no condena, pero que tampoco acomoda el pecado. Una fe que no barre a las personas junto con sus errores, sino que limpia el corazón para dar un nuevo comienzo. ¿No será que ese marcianito estaba entendiendo más del evangelio que todo el consejo junto? Claro, volvamos a la tierra un ratito antes de regresar a la crónica marciana. Porque esto no es ciencia ficción. Lo que voy a decir ahora lo veo todos los días en las iglesias. Durante estos años de peregrinar cristiano,
He visto a muchísimos hermanos que aman al Señor, pero que cargan con un dolor invisible, ansiedad, soledad, depresión, resentimiento, estrés, bipolaridad, ataques de pánico, problemas emocionales que hace 40 años ni siquiera tenían nombre. Hoy los llamamos por diagnósticos clínicos, pero el sufrimiento es el mismo. La iglesia muchas veces no sabe qué hacer con ellos. ¿Les suena? Hay dos polos extremos. Unos dicen, eso es pecado, punto final. O peor, eso es un demonio que hay que reprender. Entonces, imagínate a alguien que ya viene con el corazón roto, con el alma cansada, y le sueltan frases como, es que no tienes suficiente fe, seguro no estás orando lo suficiente, quizá no diezmas, quizá no obedeces, es como echarle sal a la herida. Yo digo, pobre hermano, ya viene luchando contra su dolor y encima le cargamos la mochila de la culpa. Es como si los amigos de Job hubieran resucitado y ahora se pasearan por los templos. ¿Se acuerdan? Job estaba destruido y en lugar de abrazarlo, sus amigos le daban sermones disfrazados de consejo. Algo habrás hecho, Job, algo escondes. Qué cruel. ¿Se dan cuenta? En vez de acercarnos como el buen samaritano, nos paramos como inspectores espirituales señalando con el dedo y así, en nombre de la fe, terminamos hiriendo más a los que ya están heridos. Me pregunto, ¿qué haría Jesús si alguien con depresión, ansiedad o soledad crónica se le acercara? ¿Lo mandaría a reprender demonios? ¿O lo abrazaría primero, lloraría con él y después le diría, yo soy tu paz? Queridos, a veces lo que la gente necesita no es un diagnóstico espiritual, sino un oído que escucha, un hombro que acompaña y una iglesia que deja de echarles culpas para empezar a cargar con ellos, ¿o no? Qué fuerte lo que acabas de describir. Y es tan real que da escalofríos. Porque ¿qué pasa muchas veces en la iglesia cuando alguien se anima a confesar? Estoy pasando una crisis emocional. Le llueven frases hechas, Dios te está probando, hermano, dale gracias igual. Pregúntale al Señor qué te quiere enseñar con esto. A pesar de tu depresión, alégrate, agradece, decreta. Ojo, esas frases pueden tener un respaldo bíblico, pueden sonar espirituales, pero dichas en ese contexto son como cuchillos. Porque el que está roto no necesita teología fría, necesita compasión caliente. Es como si a alguien que se está desangrando en la calle, en lugar de atenderlo, le decís, bueno, ¿qué enseñanza te está dejando esta herida? Capaz Dios quiere mostrarte algo. No, primero lo llevas al hospital, después filosofamos. Cuando esos consejos superficiales caen sobre alguien vulnerable, generan dos resultados igual de catastróficos. El primero es que aprenda a fingir. ¿Conocen ese modo cristiano de poner cara de victoria, repetir frases positivas, declarar y decretar aunque por dentro estés hecho pedazos? Eso pasa todo el tiempo. La boca dice todo bien en victoria, pero la mente y el corazón están gritando otra cosa. La segunda opción es más triste todavía, abandonar la iglesia. Porque esa persona empieza a creer que no da la talla, que no tiene fe suficiente, que no está realmente convertida. Y entonces se va convencida de que no encaja, de que Dios no la quiere, cuando en realidad lo que le faltó no fue fe, le faltó una comunidad que la abrazara. ¿Se dan cuenta del drama? O fingimos, o huimos. Y cualquiera de las dos, como vos dijiste, es patético, es trágico, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, en lugar de ser un hospital para heridos, a veces se convierte en un tribunal que expulsa a los frágiles. Yo me pregunto, ¿qué clase de hospital rechaza a los enfermos? ¿Qué clase de iglesia echa a los que más necesitan ser sostenidos? Exacto. Ahora nos movemos al otro extremo del péndulo. Porque si de un lado están los que ven demonios en cada depresión y culpan al que sufre de falta de fe, del otro lado están los que con buen corazón sí logran comprender el dolor emocional, pero terminan volcándose enteramente en la psicología. Acá hay que ser claros. La psicología no es mala, intrínsecamente no lo es. Al contrario, ha sido una herramienta de bendición para muchísima gente. ¿Cuántos han encontrado alivio real gracias a un buen psicólogo?
gracias a terapias que les ayudaron a ordenar su mundo interior. Y si uno está sufriendo, claro que va a agradecer cualquier cosa que le traiga sanidad. El dilema aparece después, ¿qué fue lo que lo sanó? ¿Fue Dios? ¿Fue la psicología? ¿Fue una mezcla de ambas? Algunos dicen, bueno, Dios es todopoderoso, pero en este caso lo mejor es derivarlo al psicólogo. Y ahí inconscientemente parece que ponemos límites al poder de Dios, como si Él solo pudiera actuar en ciertas áreas y en otras necesitara refuerzos. Entonces empiezan las mezclas raras, predicadores que intentan bautizar conceptos psicológicos para que suenen cristianos. Cambian los términos, le ponen un par de versículos al costado y listo, tenemos teología disfrazada de terapia, pero no se dan cuenta del riesgo. Terminamos transformando la teología en simple psicología con ropaje espiritual. Yo no digo que no podamos aprender de la psicología, por supuesto que sí, pero lo que no podemos hacer es sustituir la revelación de Dios con teorías humanas, aunque sean útiles. Porque el Evangelio no es un manual de autoayuda, es poder de Dios para salvación. ¿Cómo equilibramos, cómo abrazamos la ayuda legítima de la ciencia sin desplazar al Dios que sana el alma? Porque si nos vamos de un extremo al otro, seguimos sin reflejar el corazón de Cristo. Ni demonizamos todo, ni psicologizamos todo. ¿No será que la clave está en reconocer que toda sanidad verdadera, aun la que llega a través de un psicólogo, sigue viniendo de Dios? Ahí está el punto clave. No se trata de criticar a nadie, ni de armar un debate de psicología versus teología, como si fueran equipos de fútbol enfrentados en la final. No, ambas pueden convivir, ambas son útiles. La psicología estudia el comportamiento humano desde lo científico, la teología trae la revelación de Dios y el llamado al arrepentimiento, al cambio profundo de vida, y una cosa no necesariamente anula a la otra. El problema aparece cuando los púlpitos empiezan a sonar más a charlas de autoayuda que a mensajes del reino. ¿Les pasó a escucharlo? Sermones que parecen más un coaching motivacional, un tutorial para sentirse mejor que un llamado a la cruz de Cristo. Y claro, la gente sale animada por un ratito, pero sin transformación real. Por eso te digo algo personal. A mí el humor me es vital. Es como la anestesia en una cirugía. Yo relajo al paciente con una sonrisa, con una broma, y cuando está tranquilo, ¡zas! Le digo generación de víboras y no duele tanto porque el humor es el envoltorio, pero lo que importa no es la anestesia, es la verdad que está dentro. Si me quitan el humor, probablemente me escucharían como uno de los predicadores más fundamentalistas que conocieron en su vida. Pero gracias a la anestesia del humor, la gente recibe la verdad en un paquete lleno de gracia. Y así debería ser la iglesia. Gracia para envolver la verdad, no gracia para esconderla. Sí, los terapeutas ayudan. Sí, la psicología puede ser una herramienta útil, pero ninguna de esas cosas reemplaza al poder transformador de la palabra de Dios. Porque un psicólogo puede ayudarte a entender tu pasado, pero solo Cristo puede darte un futuro nuevo. Ahora sí entramos en la médula del asunto, porque hablamos de psicología, hablamos de diagnósticos, hablamos de extremos, pero al final la Biblia no se queda callada respecto a la depresión, la ansiedad, la culpa o los ataques de pánico. Claro que hay soluciones bíblicas y son mucho más sencillas de lo que imaginamos. Mirá, desde Génesis tenemos una verdad fundamental. Fuimos creados a imagen de Dios. Eso ya nos da identidad. Y Pablo en Romanos 8:29 lo lleva más lejos. Dice que los que Dios llamó, los predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. En otras palabras, nuestra meta final es parecernos a Jesús. Ese es el molde, esa es la meta. La salvación, hermanos, no es un vaivén. Hoy la tengo, mañana la pierdo, pasado la recupero. No, Cristo nos salvó de una vez y para siempre con su sangre preciosa. Por los pecados pasados, los presentes y hasta los que todavía no cometimos. Esa es la seguridad que tenemos en Él. Ahora bien, otra cosa distinta es el crecimiento. Ahí sí, todos los días vamos siendo moldeados para parecernos más a Jesús, como dice Efesios, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si nuestra meta es parecernos a Cristo,
¿Cómo hacemos para lograrlo cuando a veces no podemos ni dominar hábitos tan básicos como la comida, el sueño o las emociones? ¿Cómo aspirar a la plenitud de Cristo si me siento impotente para controlar un simple impulso? No se trata de fuerza de voluntad, se trata de transformación del espíritu, porque la imagen de Cristo no se fabrica en un gimnasio espiritual donde uno se esfuerza hasta el cansancio. La imagen de Cristo se forma en nosotros a medida que rendimos nuestras debilidades día tras día a aquel que es fuerte. ¿No será que muchas de nuestras luchas emocionales encuentran alivio cuando dejamos de pelear solos y permitimos que el Espíritu de Dios nos vaya transformando en la práctica? No de golpe, sino paso a paso. Esa ilustración de la dieta es genial. ¿Cuántos acá empezaron en enero con el clásico, este año sí bajó esos kilitos, y ya estamos en septiembre pensando, bueno, ya fue, lo retomo en enero próximo? Y no solo con la dieta. Lo mismo pasa con los propósitos espirituales. Este año voy a leer más la Biblia que nunca, voy a orar más que nunca. Y cuando nos damos cuenta, se nos fue la vida prometiendo y reprogramando. Claro, eso nos frustra. Porque si nos cuesta cambiar un hábito tan cotidiano, ¿cómo vamos a parecernos a Cristo, que es el modelo perfecto? Entonces, en la desesperación hacemos lo que solemos hacer, dividir el problema en dos cajoncitos. Cajoncito 1, esto es emocional. Entonces decimos, listo, voy al psicólogo, me receto unas pastillas, hago terapia. Cajoncito 2, esto es espiritual. Entonces corremos a la iglesia a que oren por nosotros, a reprender al diablo, a leer más la Biblia. Así vivimos esquizofrénicamente, separando lo que en realidad Dios diseñó como un todo. Porque, hermanos, ¿nos redimió el Señor a medias o completos? Completos. Cristo no murió solo por tu espíritu, también por tu alma y por tu cuerpo. Cuando partimos la vida en compartimentos estancos emocional por un lado, espiritual por el otro, nos estamos perdiendo de la visión integral de Dios. El que te creó no te ve dividido. No dice, a ver, esta parte la mando al psicólogo, esta al pastor y esta al nutricionista. No, Él quiere redimirte entero. La clave no es elegir entre será un problema emocional o espiritual, sino entender que todo está conectado. La ansiedad afecta el espíritu. La depresión golpea la fe. El pecado lastima las emociones y las emociones no resueltas te empujan al pecado. Todo es parte del mismo paquete. Ahí entra Cristo, que no vino a remendar un pedacito, sino a sanar al hombre completo. ¿O no? Ahora sí, abróchense los cinturones, porque entramos en la parte más explosiva. Gracia y verdad. Todos hemos escuchado 1000 veces esa frase de Juan 1:14. Jesús vino lleno de gracia y de verdad. La repetimos, la cantamos, la subrayamos en la Biblia, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa eso en la vida real, y especialmente en algo tan frágil y tan necesario como nuestra sanidad emocional. Porque cuando hablamos de depresión, ansiedad, ataques de pánico, culpas del pasado, adicciones que nos persiguen, ¿qué necesitamos? ¿Gracia, verdad? ¿O ambas? Acá está el secreto. La gracia sin verdad se convierte en permisividad y la verdad sin gracia se transforma en condena. Pero cuando se juntan, ¡boom!, se produce un poder de sanidad integral, porque la gracia me abraza donde estoy y la verdad me impulsa donde tengo que ir. Lo explico simple. Gracia es que Dios me recibe tal como soy, con mis heridas, mis fracasos, mis miedos y mis locuras. ¿Verdad? Es que Dios me ama demasiado como para dejarme igual. Su palabra me confronta, me transforma y me muestra un camino nuevo. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra salud emocional? Todo. Porque si yo solo recibo gracia, me acomodo en mi dolor y no cambio. Y si solo recibo verdad, me hundo en la culpa y en la exigencia. Pero cuando ambas caminan juntas, mi alma encuentra consuelo y dirección, abrazo y desafío, aceptación y transformación. ¿Se entiende?
Por eso digo que si un extraterrestre visitara nuestras iglesias, probablemente quedaría perplejo viendo comunidades donde unos predican solo gracia y otros predican solo verdad. Y ese alienígena levantaría su antena y preguntaría, ¿y si probaran mezclar las dos? Pues eso es exactamente lo que Jesús hizo en la tierra. No vino a darnos un menú de opciones, o te abrazo o te disciplino, no. Él vino con plenitud de gracia y plenitud de verdad. Y ahí está la clave para nuestra sanidad emocional y espiritual. Prepárense, porque lo que viene ahora puede hacerles explotar la cabeza. ¿Listos? Ah, qué buena aclaración. Porque claro, cuando decimos extraterrestre, más de uno ya empieza a debatir si existen o no existen y se arma el lío en los comentarios. Pero no es el punto. El ejemplo del alien es una metáfora poderosa. Porque si vos y yo vamos a una iglesia, entramos con nuestro filtro. Si sos pentecostal, ya ves todo con ojos pentecostales. Si sos bautista, lo mismo. Pero un extraterrestre, supongamos que viene sin denominación, sin prejuicios, sin historia religiosa, se toparía con la gran ausencia en muchas congregaciones. Gracia y verdad. Arranquemos con la gracia. ¿Qué es? Favor inmerecido. Punto. No lo merecemos, no lo ganamos, no lo podemos producir. No es misericordia humana porque nosotros con esfuerzo podemos tener misericordia, pero la gracia es otra liga. La gracia es amor y aceptación, sin condiciones, sin cláusulas chiquitas al pie de página. Nos escandaliza. Porque a nosotros humanos nos cuesta creer que Dios ame full, sin contrato. Pensamos, bueno, este pecador ya se pasó de la raya, yo ya lo mandé al infierno 3 veces, pero Dios lo sigue amando. Eso es gracia. Quizás alguno de ustedes ya experimentó algo parecido, ese tipo de amor donde podés ser exactamente vos mismo, sin máscara, sin filtro, sin fingir nada. Donde no hace falta actuar ni hacer piruetas para que te acepten. Ese amor en el que respirás hondo y decís, acá puedo ser yo y aún así me quieren. Es como cuando llegás a tu casa después de todo un día de aparentar. Sacás los zapatos que ya te tienen harto, las damas se liberan de los tacos, de la faja, los caballeros también. Y después te pones ese pantalón viejo y esa camiseta que camina sola con aroma a años de fidelidad. Y aunque parezca un espanto, ahí sos libre, ahí está tu verdadero yo, el lugar donde no tenés que fingir nada para ser amado, donde Dios te dice, así como llegaste con esa ropa interior de tu alma que no mostrarías a nadie, así te amo. ¿No es justamente eso lo que sana nuestras emociones? Saber que aunque nadie más lo entienda, hay un Padre que te mira entero con tus fracturas y tus manchas y aún así dice, te abrazo. Eso, queridos, es la escandalosa, maravillosa, inagotable gracia de Dios. Exacto, porque es maravilloso cuando uno puede decir con libertad, este soy yo, y aún así sentirse amado. No tiene nada que ver con ropa ni con estética. Podés estar de traje y corbata o en chancletas con camiseta vieja. Lo importante es que lo que se vea sea tu verdadero yo, tu autenticidad. Fue lo que notó nuestro extraterrestre en la primera mitad de iglesias que visitó, gente auténtica, empática, compasiva, que no fingía espiritualidad, que realmente se mostraba como era. Y claro, eso es precioso, pero siempre hay un pero. En su informe el marciano escribió, tienen un único problema, le falta verdad. Claro, la gracia sin verdad te deja estancado en los mismos patrones de siempre. Es como abrazar a alguien que se cae en el barro y dejarlo ahí para siempre. El abrazo está bien, pero falta decirle, vamos, levántate, límpiate y caminemos hacia algo mejor. En la otra mitad de las iglesias, nuestro alienígena encontró el extremo opuesto, lugares donde solo se predicaba la verdad. Y ahí sí que no había margen de error. Entregaste tu vida a Cristo. Perfecto. Ahora, hermano, deje de fumar, corte con el vino. Nada de pupusas, ni asado argentino, ni fiestitas mundanas. Y la lista seguía, larga como la de compras de fin de año. ¿Qué pasaba? A primera vista parecía que funcionaba. La gente se entregaba, cambiaba hábitos, se ajustaba a la norma. Pero con el tiempo
la vida cristiana terminaba reducida a una colección de prohibiciones, a un manual de lo que no podés hacer. Entonces el marciano concluyó: unos tienen gracia sin verdad, otros verdad sin gracia. Y así ninguno de los dos refleja plenamente a Cristo. ¿Se dan cuenta? Jesús vino lleno de gracia y de verdad. No 50% y 50%, sino el 100% de ambas. Por eso abrazaba a la mujer adúltera con gracia, pero también le decía con verdad: vete y no peques más. Esa combinación escandalosa, desafiante, poderosa, es la que sana corazones y transforma vidas. Qué buena comparación. Porque sí, los que se congregaban en esas iglesias de la verdad tenían clarísima la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y ojo, eso no está mal. La verdad es fundamental. Así como la gracia es el aspecto relacional del carácter de Dios, porque nadie puede acercarse a Él sin gracia, sin perdón. La verdad es el aspecto estructural. Es como el esqueleto sobre el cual se sostiene la vida espiritual. Pero atención, tal como pasaba con la gracia, cuando la verdad se predica sin equilibrio, también genera problemas. Porque muchos de esos templos proclamaban la verdad con pasión, pero se olvidaban de algo esencial: amar a la gente que escuchaba esa verdad. Entonces escuchás frases de algunos púlpitos que te dejan helado: aquí no entra nadie con ropa indecorosa. ¿Perdón? Eso es como si un hospital pusiera un cartel: prohibida la entrada a enfermos, o como si un dentista dijera: a mi sillón no se sienta nadie con caries. Es absurdo, ¿no? Pero en la práctica eso es lo que están diciendo. Primero cámbiate afuera y cuando seas digno, entonces sí, entra. ¿No es al revés? ¿No es justamente la iglesia el lugar para los que necesitan cambiar? Jesús mismo lo dijo en Marcos 2, 17, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y sin embargo a veces construimos comunidades que parecen clubes de gente ya perfecta, donde el que viene roto siente que no califica. La verdad, sin gracia, se convierte en un garrote. La verdad, sin amor, se vuelve un filtro elitista que expulsa a los que más necesitan el mensaje. Y entonces lo que debería ser un refugio termina pareciendo una aduana. Muéstreme sus papeles, su vestimenta, su conducta. Si pasa el examen, puede entrar. ¿Se imaginan a Jesús poniendo requisitos así antes de recibir a alguien? Jamás. Él no pedía cambio previo, él ofrecía encuentro. Y ese encuentro producía el cambio exacto. Lo estás diciendo con todas las letras. Donde solo se predica la verdad, todo se convierte en una gran barredora. Sí, barren lo malo, pero también barren a la gente. Y en esa limpieza implacable no queda espacio para el perdón, ni para la misericordia, ni para la empatía, ni para la ternura, ni para la paciencia. Todos esos atributos que fluían en las iglesias que respiraban gracia, acá simplemente no aparecen. ¿Qué pasa cuando alguien falla en esas comunidades? Se lo manda directo al infierno, sin escala, sin opción de restauración. Es así de simple y de cruel. Así como la gracia necesita estructura y dirección que vienen de la verdad también necesita ser suavizada, abrazada, acompañada por el amor y la gracia, porque si no se convierte en un martillo que solo golpea. ¿Lo ven? Es sencillo. La verdad sin gracia es puro juicio. Y yo te lo confieso con temor, si quisiera podría lograr que hoy toda esta sala terminara llorando en el altar. Pero no por convicción de pecado, sino por culpa. Bastaría con empezar a lanzar piedras. Aquí hay gente que anoche miró series subidas de tono en Netflix, ya quedaron condenados. Aquí hay otros que siguen al equipo de fútbol equivocado, toda la hinchada al infierno. Y ni hablar de los que se comieron el asado con abundante vino. La mitad de la iglesia estaría en llanto, no porque el Espíritu Santo los redargulló, sino porque yo los llené de culpa. ¿Se dan cuenta la diferencia? La convicción que produce el Espíritu conduce a arrepentimiento y vida. La culpa que producimos los humanos solo conduce a miedo y a condena. Por eso necesitamos las dos alas, gracia y verdad.
Porque si predico solo la verdad, les quiebro el alma. Si predico solo la gracia, los dejo dormidos en sus cadenas. Pero cuando ambas se encuentran, ahí sí, la gente es libre de verdad. Podemos estar diciendo verdad. Pero si esa verdad no viene acompañada de gracia, lo único que genera es culpa, no convicción. Y la culpa, queridos, aplasta. La convicción del Espíritu, en cambio, transforma. Se convertían en fábricas de condena y literalmente mandaban a la gente al infierno, así, en bloque. Y Pablo lo entendió clarísimo. En Romanos 3:19 dice que todo lo que dice la ley lo dice a los que están sujetos a ella, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede convicto delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que la ley, o sea, la verdad sin gracia existe justamente para que todos entendamos que estamos fritos, que no hay manera de que por méritos propios podamos quedar bien con Dios. Fue lo que Jesús hizo en el Sermón del Monte. Les subió la vara a los judíos hasta el cielo. Les dijo, ¿piensan que hacen bien porque aman a sus amigos? No. Tienen que amar a sus enemigos. ¿Piensan que adulterio es solo acostarse con alguien? No. Con solo mirar y codiciar, ya adulteraron en su corazón. Imagínate la cara de los religiosos cuando escuchaban eso. Algunos hasta se tapaban los ojos para no mirar mujeres y evitar caer. Eran conocidos como los judíos sangrantes, porque por andar con la vista baja chocaban contra las paredes, pero Jesús no quería fundar un club de ciegos voluntarios. Lo que él estaba mostrando era otra cosa. Estaba dejando claro que es imposible cumplir la ley con perfección. Que tarde o temprano todos vamos a tropezar, aunque sea con la mirada, con el pensamiento, con una actitud. ¿Se entiende? Jesús no estaba complicando la vida. Estaba mostrando que por nosotros mismos es imposible. Y si es imposible, ¿qué nos queda? Correr a la gracia, porque solo la gracia de Cristo hace posible lo imposible. Jesús en el Sermón del Monte no estaba diciendo, mirá, con un poquito más de esfuerzo van a poder ser perfectos. No. Lo que estaba mostrando es que es imposible alcanzar la santidad por mérito propio. Cuando Él dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, lo que en realidad está diciendo es, no van a poder a menos que la sangre del Cordero los cubra y mi gracia los sostenga. Ahí entra Pablo como un abogado que explica la situación. Romanos 3:20 lo deja clarísimo. Nadie será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Más bien, por medio de la ley, llegamos al conocimiento del pecado. Es decir, la ley no está para salvarte, sino para mostrarte que necesitas desesperadamente un Salvador. Romanos 4:15 lo resume así. La ley produce ira. Y en Gálatas 3:10, Pablo redobla la apuesta. Todos los que confían en las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Saben qué es lo tremendo? Que los judíos habían multiplicado esos 10 mandamientos originales en 613 leyes minuciosas, como si fueran letras chiquitas de un contrato bancario, y aún así pecaban igual. Por eso Gálatas 5:4 suena como un trueno. Los que intentan ser justificados por la ley se han separado de Cristo, han caído de la gracia. ¿Ven la paradoja? Cuanto más intentás ser perfecto por tus fuerzas, más te alejás del único que puede perfeccionarte. Porque mientras la ley grita, estás maldito, la gracia susurra, estás perdonado. En otras palabras, la ley revela tu pecado, pero solo la gracia revela tu libertad. Ahí lo dijiste con todas las letras. ¿Querés hacerte santo a puro esfuerzo humano? Bueno, entonces, dice Pablo, no tenés nada que ver con Cristo. Caíste de la gracia, porque todo intento de alcanzar la santidad por mérito propio es como decirle a Jesús, gracias por tu cruz, pero yo me las arreglo solo. Y en ese mismo instante rompes tu comunión con Él. Santiago lo pone todavía más crudo en 2:10. El que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, es culpable de quebrantarla toda. Es decir, no hay promedio aprobado. No es que de los 10 mandamientos cumpliste 9 y te faltó uno, entonces te llevas la materia a marzo. No. Fallaste en uno y ya rompiste todos. Como vos decías, un cristianismo legalista y asfixiante.
Gente que se coloca delante de Dios como si Él dijera, te voy a amar, pero solo si haces todo correcto. Y ahí nacen esas locuras. Hombres que se sienten condenados por probar un sorbo de vino, mujeres que creen que están perdidas porque su falda quedó 2 centímetros por encima de la rodilla. Eso existe. Y no solo en tiempos antiguos. Existe hoy personas cargadas de culpa enfermiza, cristianos que pierden el gozo, que viven con miedo, que incluso han pensado en quitarse la vida porque no soportan el peso de la ley. ¿Quién de nosotros puede pasar un solo día sin equivocarse? Desde que abriste los ojos esta mañana hasta ahora, ya pecaste un montón. Un mal pensamiento, una palabra de más, una actitud equivocada, y si nos basamos en la ley, ya estamos fritos. La ley sin gracia, la verdad sin gracia, no solo nos salva, destruye, porque convierte la fe en un yugo imposible de llevar en lugar de en una relación de amor con el Padre. ¡Ah, qué gráfico lo que decís! Porque cuando ponemos la verdad antes que la gracia, lo único que se genera es una religión basada en culpa, miedo, enojo y resentimiento. Y por eso no es casualidad que los legalistas de siempre y ahora los haters en redes sociales anden repartiendo condena como si tuvieran oficina en el infierno. Te mandan a arder todos los días, como si llevaran la visa sellada para despacharte. Y pareciera que hasta disfrutan imaginándote allá abajo. Te entiendo porque yo también pasé años de mi infancia bajo ese sistema, ¿verdad? Sin gracia, donde en cada esquina había alguien para recordarte, más vale que hagas tal cosa, porque si no, Dios te va a borrar del libro de la vida. Y yo, que vivía feliz, de golpe me angustiaba, y si ya me borraron y no me enteré, una vida caminando en puntitas de pie, con miedo constante a perder la salvación. La verdad sin gracia es mortal. Pero ojo, la otra cara también es peligrosa. La gracia sin verdad. Porque así como la verdad sola se convierte en juicio, la gracia sola se convierte en licencia para pecar. Eso lo dejó clarísimo Pablo en Gálatas 5:13. Hermanos, ustedes fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para dar rienda suelta a sus pasiones. En otras palabras, sí, somos libres, pero ojo, no confundas libertad con libertinaje. Es como cuando tu papá te dice, hijo, te saqué la licencia de conducir, ya podés manejar. Y vos entendés, genial, ahora puedo tomar el auto para lo que quiera, correr picadas, hacer trompos en la esquina. No. ¿Tenés la licencia? Sí, pero el propósito es manejar con responsabilidad, no estrellarte contra el primer poste. ¿Se entiende? La gracia no es un pase VIP para pecar sin consecuencias. La gracia es un regalo inmenso que nos libera de la condena, pero también nos impulsa a vivir como Cristo. Exacto, lo explicaste con un ejemplo perfecto. Un padre puede regalarle a su hijo la licencia de conducir, incluso prestarle el auto, pero ningún padre consciente le diría, tomá, andá, subite 5 amigos y vayan de parranda a 180 kilómetros por hora. Claro que no. La libertad es un regalo, pero también una responsabilidad. Te la doy para que la disfrutes, pero tenés que aprender a gestionarla, a cuidarla, a honrarla. Mismo dice Pablo en Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y hasta se siente la indignación en sus palabras, como si dijera, ni se les ocurra, no me vengan con esa excusa barata, porque la gracia no es permiso para pecar, es poder para no volver a la esclavitud. Pablo lo explica con claridad. ¿Acaso no saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Romanos 6:16. Es decir, ¿sos libre? Sí, pero tenés que elegir bien a quién obedeces. Porque si volvés a obedecer al pecado, dejás de ser libre y te encadenás otra vez. Tanto la verdad sin gracia como la gracia sin verdad traen resultados devastadores. La primera, como vos decías,
Me dejó marcado de niño con la idea de que Dios estaba con una goma de borrar en la mano. Te escribo en el libro de la vida, ups, pecaste, te borro, te arrepentiste, te vuelvo a escribir. Eso me llevó una temporada larga de miedo y rebeldía. Y la segunda, la de la gracia sin verdad, puede generar una iglesia llena de gente feliz, relajada, pero viviendo igual que antes, sin transformación, sin fruto real. Entonces, ¿cuál es la salida? La misma que propuso aquel marcianito que servía café en el Consejo Estelar. ¿Y si mezclamos gracia y verdad? Pero ojo, ese extraterrestre no fue el primero en pensarlo. El primero fue Jesús mismo. Porque cuando vino a este mundo, no vino con una mitad de gracia y una mitad de verdad. Vino lleno de gracia y lleno de verdad. Y ahí está la fórmula perfecta para una vida cristiana saludable. Amén. Eso es lo que Juan 1:14 nos grita a los oídos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. No mitad y mitad, no balanceado como si fueran dos ingredientes medidos con gotero. Lleno de gracia y lleno de verdad. Moisés nos trajo la ley y bendita sea, porque nos mostró el estándar. Pero solo Jesús nos trajo lo que realmente necesitamos, gracia y verdad juntas. Y de su plenitud, dice Juan, todos recibimos gracia sobre gracia. Eso significa que si yo quiero tener una relación real con Cristo, inevitablemente me voy a encontrar con las dos cosas. Con la verdad que a veces no quiero escuchar, esa que me confronta, la que desnuda mis excusas, la que me incomoda, y con la gracia que me levanta después de enfrentar esa verdad. Jesús no vino a ser un animador espiritual que te aplaude todo, como una foca entrenada, no. Él te dice la verdad en la cara, aunque duela, pero al mismo tiempo te cubre con la gracia que sana. Si fuera solo gracia, me quedo igual. Si fuera solo verdad, me hundo en culpa. Pero cuando vienen juntas, ahí está la transformación. Cuando gracia y verdad se combinan, lo primero que producen es una invitación a sacar mi verdadero yo delante de Dios. Ya no puedo fingir, no puedo maquillarme el alma para que Él me acepte, porque Él ya sabe todo. Gracia y verdad me invitan a una relación auténtica con lo bueno, lo malo y lo feo que hay en mí. Fingir en una relación es insostenible. Imagínate un matrimonio en el que alguien finge toda la vida ser quien no es, ¡qué desgaste! Pues lo mismo pasa con Dios. Fingir delante de Él es absurdo. La gracia y la verdad me dicen, ven tal cual sos, pero prepárate, no te voy a dejar igual. Uno puede vivir maquillado un rato, pero no toda la vida. Alguien dirá, yo conozco a 2 o 3 que lo intentan, sí, pero tarde o temprano llega la mañana, hay que salir del baño y ahí aparece el verdadero rostro. No se puede fingir para siempre. Con la gracia sola, estamos a salvo de la condena, sí, pero todavía no alcanzamos intimidad real porque falta la verdad. Y sin verdad no hay intimidad. ¿Cuántas veces alguien puede sostener un personaje antes de que se caiga la máscara? Me mata ese ejemplo del enamorado que para conquistar engola la voz, promete viajes a la luna, se muestra como un príncipe azul y después no levanta ni la tapa del inodoro. ¿Por qué? Porque tarde o temprano aparece la verdad. Lo mismo pasa con Cristo. Cuando Él ofrece gracia, también ofrece verdad. La verdad de quién es Él, pero también la verdad de quién soy yo. Y es ahí donde comienza la verdadera intimidad. Cuando dejo de aparentar, cuando me dejo confrontar por lo que realmente soy. Hay gente que se pasó orando toda la vida, pero nunca conectó con Dios, porque lo que hicieron fue repetir estrategias aprendidas, fórmulas, retórica, frases elegantes, pero sin autenticidad. Y Jesús no busca discursos perfectos, busca corazones sinceros. Como aquel publicano en Lucas 18:13, que ni siquiera se animaba a levantar la mirada y decía simplemente, Señor, sé propicio a mí, pecador. Ese hombre se confrontó con la verdad de lo que era y por eso pudo recibir la gracia. Porque la gracia auténtica siempre camina de la mano con la verdad. La una sin la otra se queda incompleta.
Pero cuando las dos se abrazan, ahí sí nace la intimidad con Dios. ¿Qué cuadro tan claro el de la mujer adúltera? Jesús la recibe tal cual es, sin anestesia, sin disfrazar la verdad. Sí, sos adúltera. Él no la endulza con frases de motivación barata, ni le dice, vamos reina, ahora sos empoderada. No, la confronta con su realidad, pero al mismo tiempo la cubre con gracia. Ni yo te condeno, ahora vete y no peques más. Juan 8:11. Ahí están los dos ingredientes juntos. La recibe con su verdadero yo, sin máscaras. Le da un patrón diferente para caminar. Y esa combinación es la que trae sanidad al alma. Porque mientras no reconozcamos nuestras fallas, eso es la verdad, no podremos experimentar el bálsamo del perdón, eso es la gracia. Lo triste, como decías, es que muchos llegamos a Cristo porque reconocemos que somos pecadores, pero después pasamos el resto de nuestra vida cristiana tratando de demostrar que ya no lo somos. Y en esa pose religiosa empezamos a mirar por encima del hombro y decir, bueno, yo no soy como aquel, yo sí vivo en santidad. Lo que comenzó con un corazón quebrantado termina convertido en una competencia de apariencia. Y por eso tantos cristianos se convierten en jueces en redes sociales, condenando a otros para probar que ellos sí están firmes. ¿Qué dice la Escritura? Técnicamente sí, somos libres. La sangre de Cristo nos redimió, nos justificó de una vez y para siempre. Pero, ¿por qué seguimos tropezando? ¿Por qué seguimos luchando con la carne, con los viejos hábitos, con pensamientos que nos atormentan? Porque hasta que no nos rendimos a la verdad y reconocemos, Señor, sigo necesitando tu gracia cada día, vamos a vivir en esa tensión hipócrita de aparentar perfección en vez de disfrutar la libertad que Cristo ya ganó por nosotros. ¡Qué testimonio brutal y tan real! Porque seamos honestos, ¿cuántas veces nos paramos en la puerta de la gracia como porteros celestiales, decidiendo quién entra y quién no? Como si nosotros no fuéramos chusmas también, como si no tuviéramos grietas. Y claro, cuando negamos lo que realmente somos, terminamos pagando un precio altísimo en nuestras emociones. Depresión, ansiedad, bipolaridad, porque toda negación de la verdad interior genera enfermedad. Tu amigo lo explicó de una manera magistral. En la iglesia solo escuchaba, beber es pecado, arrepiéntete o arderás en el infierno. Entonces el día que llegó oliendo alcohol fue el caos. Lo reprendieron, lo humillaron, lo discriminaron y él intentó 1000 veces dejar la bebida para ser un buen cristiano, pero nunca lo logró. ¿Dónde encontró un rayo de esperanza? En Alcohólicos Anónimos. Allí por primera vez pudo ser sincero con su debilidad. Allí descubrió que podía decir la verdad de sí mismo y aún así ser aceptado. Lo abrazaron incluso con el vaso todavía en la mano y ese abrazo, esa gracia le dio esperanza de que sí podía cambiar. ¿Notan la diferencia? En la iglesia se esperaba que primero cambiara para luego ser aceptado. Si bebes, no podés ser parte. En cambio, en Alcohólicos Anónimos no le exigieron cambio previo. Le dijeron, solo no vas a poder, pero no estás solo. ¡Qué ironía! En muchos templos, la aceptación depende de tu conducta. Y en un grupo secular encontró la gracia que la iglesia debería haber encarnado desde el principio. Porque la gracia de Jesús nunca dice, cambia y te amo. Siempre dice, te amo y desde ese amor vas a poder cambiar. Exactamente. Eso es lo que tu amigo entendió en Alcohólicos Anónimos, que la primera llave para la libertad no es fingir, ni negar, ni aparentar, sino confesar quién realmente sos. Y ahí se cumple lo que dijo Jesús, la verdad os hará libres. Juan 8:32. Porque cuando sacás a la luz lo que sos, la gracia puede abrazarte y comenzar la transformación. ¿Sabías que AA fue fundado por un cristiano? Claro, el principio es profundamente bíblico. Gracia y verdad juntas son una combinación sanadora, porque la verdad me confronta y me quita la máscara, y la gracia me sostiene en ese estado de vulnerabilidad. ¿Por qué esto es tan sanador? Porque rompe con la gran barrera del crecimiento espiritual, la culpa y la vergüenza.
Desde Adán en el huerto, la reacción automática después de pecar fue ocultarse. Y tristemente muchas veces la iglesia, en lugar de derribar esa barrera, la refuerza. ¿Cuántas veces escuchamos frases así? Pastor, estoy deprimido. Repréndelo. No lo confieses. Cambia tu manera de hablar. No declares eso. Di que estás en victoria. Entonces, el hermano que necesitaba un oído termina callando en la iglesia y hablando en el consultorio de un psicólogo, porque allí al menos lo dejan decir, estoy mal. En una iglesia legalista, en una cultura donde solo se predica la verdad sin gracia, es inaceptable admitir debilidad. Decir que estás deprimido, que luchás con alcohol, que tenés adicciones, que peleás con el sexo, es como colgarte un cartel que dice endemoniado, pecador, descarriado. Ahí se pierde el corazón del evangelio. Porque Jesús nunca expulsó al quebrado por confesar su quebranto. Todo lo contrario. El que se animaba a decir la verdad de sí mismo era el primero en experimentar su gracia. ¿Se dan cuenta? La iglesia debería ser el lugar más seguro del mundo para decir, estoy mal. Pero cuando no lo es, la gente se esconde y el alma enferma aún más. Qué enseñanza poderosa la de tu anécdota con el rockstar, porque fíjate, en Alcohólicos Anónimos culturalmente no es aceptable presentarse como perfecto. Si alguien lo hace, le llaman negación. Y tienen razón, mientras no reconozcas quién sos, no hay sanidad posible. Ese músico lo dijo de una manera magistral. Cuando le preguntaste, leí que eras alcohólico, él te corrigió. No, yo soy alcohólico, solo que llevo 30 años sin beber. ¿Te das cuenta? No lo dijo en pasado, lo dijo en presente, porque el día que se ponga a negar lo que es, va a decir, una copita no me va a hacer nada, y terminará de nuevo en el mismo pozo. En sus propias palabras, si niego quién soy, ni Dios podría ayudarme. En el legalista la gente se ve impecable por fuera, pero podrida por dentro de tanto fingir. En el modelo de AA quizás por fuera parecen en crisis, pero por dentro están sanando porque caminan en gracia y verdad. ¿No es tremendo? Lo que debería ser natural en la iglesia, un lugar donde podés confesar tu debilidad y recibir restauración, termina ocurriendo en grupos seculares, porque en muchos templos falta gracia y falta verdad. Y ahora sí, como dijo el marcianito, gracia y verdad juntas. La verdad sola nos condena, la gracia sola nos vuelve libertinos, pero cuando se combinan, nos confrontan con nuestro pecado y nos cubren con perdón. Esa es la fórmula que sana. Pero no termina ahí. Jesús mismo agregó un tercer ingrediente en esta receta espiritual y a veces se nos pasa por alto. En Lucas 13:7 cuenta la parábola de un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto y no encontró nada. ¿Listos para ver qué significa eso? Porque si gracia y verdad son el marco, el fruto es la evidencia. Poderosa parábola, la de la higuera estéril. El dueño de la viña viene 3 años seguidos buscando fruto y nada. Y se indigna, córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno de gusto? En argentino, cortala de una vez. Y no nos pasa lo mismo. Nos miramos al espejo espiritual y decimos, llevo años en la iglesia y sigo con el mismo mal carácter, sigo perdiendo la paciencia, sigo cayendo en lo mismo, no tengo fruto. Debo ser un caso perdido. El capataz, en cambio, muestra otro corazón. Señor, déjala un año más. Voy a cavar alrededor, voy a echarle abono y tal vez dé fruto. Ese déjala todavía es la voz de la gracia intercediendo por nosotros. Todos, tarde o temprano, sentimos la frustración de no dar fruto. Queremos hijos perfectos, matrimonios de revista, fe inquebrantable, emociones siempre equilibradas y la realidad nos golpea. Nos enojamos, nos deprimimos, perdemos trabajos, cargamos inseguridades y entonces nos autojuzgamos con dureza. Soy un desastre, no sirvo para nada, Dios debe estar furioso conmigo. Reaccionamos como el dueño de la higuera queriendo cortarnos a nosotros mismos antes de tiempo o caemos en el otro extremo, gracia sin verdad. Nos excusamos diciendo, yo siempre fui así, a esta edad no voy a cambiar, Dios me ama igual. Y sí, Dios te ama igual, pero esa no es la gracia transformadora.
sino una excusa para la estancadera. La parábola nos enseña algo clave: gracia, ¿verdad? Y tiempo. La verdad reconoce que no hay fruto. La gracia dice, todavía hay esperanza, no lo cortes. Y el tiempo da margen para el proceso, para el abono, para el crecimiento. No es que Dios se conforme con una vida sin fruto, es que Él sabe esperar. Y mientras vos te declarás caso perdido, Jesús el viñador está cavando alrededor de tu raíz y echando abono, dándote otra oportunidad. Tremendo lo que decís, porque sí, también podemos reaccionar al revés, ¿verdad? Sin gracia. Y ahí aparece la voz interna que dice, no sirvo para ser cristiano, mejor cortame para seguir fingiendo, no vengo más. Esa es la tentación de la condena. Pero en la parábola Jesús nos da otra opción. El viñador no niega la realidad. La verdad es que no hay fruto, no se pone a declarar mágicamente, fruto, sal ahora en el nombre del Señor. No. Mira de frente la situación y dice, es cierto, no hay fruto. Ahora, lo maravilloso es que no se queda ahí. A esa verdad le agrega gracia. Déjame cavar alrededor y ponerle abono. Cavando, el viñador remueve la maleza, los estorbos, las raíces tóxicas que están obstruyendo el suelo. Y abonar significa enriquecer, aportar nutrientes, darle a esa higuera lo que le falta para poder crecer. Y entonces aparece el tercer ingrediente, el tiempo. Déjala un año más, pide el viñador, porque crecer y dar fruto no pasa de la noche a la mañana. Nadie se vuelve santo por ósmosis, ni empoderado con un abracadabra espiritual. A veces queremos que alguien cambie de un día para el otro, que la chismosa se calle apenas recibe oración, que el iracundo se convierta en un monje zen en una semana. Pero la realidad es que la lengua afilada no se transforma con un chasquido. Necesita gracia, ¿verdad? Y tiempo. El tiempo por sí solo no hace nada. Podés dejar la higuera ahí 10 años y seguirá igual si nadie cava ni abona. El tiempo tiene que ir acompañado de gracia y de verdad. El viñador primero reconoce la verdad, no hay fruto. Después aplica gracia, voy a trabajar el terreno. Y finalmente pide tiempo, déjala un año más. ¿Se dan cuenta? La vida cristiana saludable no es cuestión de fórmulas instantáneas. Es un proceso en el que la verdad nos confronta, la gracia nos sostiene y el tiempo nos moldea hasta que el fruto empieza a aparecer. Cuando respondemos con responsabilidad a estos tres elementos, ¿verdad? Gracia y tiempo, no solo somos sanados, sino que empezamos a dar fruto de manera orgánica. Y ojo, el fruto no se fuerza. ¿Alguna vez viste un árbol transpirando para sacar una naranja? No. El fruto crece de manera natural cuando la raíz está bien nutrida. Ahí es donde muchos se confunden. Creen que el tiempo que Dios nos da es como una prórroga, una misericordia estirada, casi como diciendo, aprovecha porque si te portas mal una vez más, chau, te borro. No, no funciona así. El tiempo no es un lujo caprichoso, es una necesidad terapéutica. Te lo digo con la imagen que usaste. Cuando nos entregamos a Cristo, entramos a un quirófano celestial. Y ese quirófano se llama tiempo. El médico divino nos conecta a suero intravenoso de gracia y de verdad. Y claro, no siempre es lindo lo que vemos. Una cosa es orar superficialmente, otra muy distinta es decir, Señor, muéstrame quién soy, muéstrame lo que tengo que cambiar. Ahí sí empiezan a salir a la luz los tumores escondidos del alma. Dios, con bisturí santo, comienza a extirpar la metástasis de pecados, resentimientos, patrones viejos de pensamiento, programas mentales que arrastramos desde antes de conocerlo. Esa cirugía espiritual no se hace en 5 minutos. Dura lo que tenga que durar porque depende de cada paciente. Qué error el de las iglesias cuando pretenden que un recién convertido salga de quirófano santo por osmosis. El pobre aceptó a Cristo el domingo y el lunes todavía está tomando tequila y ya lo quieren excomulgar. Pero si apenas está en recuperación, el tiempo no es permiso para pecar. Es el quirófano donde Dios, con gracia y verdad, va sanando nuestras heridas profundas hasta que empecemos a dar fruto real. Algunos escuchan este mensaje y saltan, estás condonando el pecado.
No, hermano, no es eso. Pobre del pastor o del líder que piense que todo el mundo va a cambiar de la noche a la mañana. Eso no existe. Yo mismo no cambié de un día para el otro. Siempre cuento aquella experiencia cuando vino Cristian Castro varias veces a River. Y claro, algunos lo conocen, otros quizás de afuera no tanto, pero es un cantante famosísimo en México y Latinoamérica. Cada vez que venía llegaba golpeado, dolido, arrastrando su historia. ¿Saben qué hacían muchos creyentes en lugar de alegrarse porque alguien así se acercaba a Cristo? Lo destrozaban en redes sociales, escribían: ese no está convertido de verdad, es un falso. ¿Cómo va a ir a la iglesia y después seguir cantando canciones del mundo? Qué pena me daba leer esos comentarios, porque lo que estaban diciendo, en el fondo, era: si no muestras fruto instantáneo, te mandamos al basurero espiritual. Como si alguien pudiera venir un domingo a la iglesia y al lunes siguiente ya estar cantando coritos en el altar. Y lo irónico es que muchos de los que critican llevan 30 años en el Evangelio y todavía arrastran sus propios pecados, sus propias cadenas, pero pretenden que otro cambie en 24 horas. El tiempo es un ingrediente fundamental en el crecimiento espiritual. El Salmo 1 nos compara con un árbol plantado junto a corrientes de agua, y los árboles tienen estaciones: primavera para brotar, verano para nutrirse, otoño para cosechar, invierno para morir y esperar la próxima. Así también nuestra vida en Cristo. Habrá temporadas de mucho fruto y otras de poda, de sequía, de espera, pero todo forma parte del proceso. Y quien arranca una semilla hoy no puede pretender estar bajo su sombra mañana. El problema es que algunos queremos vivir en una eterna temporada de cosecha. Todos los días milagros, todos los días señales, todos los días sentir la unción corriendo por las venas. Y cuando no sentimos nada, ya nos desesperamos. ¿Qué pasa, Señor? Me abandonaste. Nos volvemos intolerantes con nosotros mismos. Ayer domingo salimos del culto declarando victoria y el lunes ya estamos de bajón y enseguida nos condenamos. ¿Cómo puede ser si ayer estaba en gloria y hoy estoy en lucha? Y Dios, mientras tanto, nos dice: calma, déjame trabajar la tierra. Cavar, abonar, remover, lleva tiempo. Dame un año. Hay creyentes que son como el dueño de la higuera, viven con el hacha en la mano, listos para cortar a cualquiera, y parecen disfrutar mandando gente al infierno. Ese ya está perdido. Aquel no sirve, el otro va a arder. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo nuestra misión es despachar condenados? A veces parece que envía más gente al infierno que al cielo. El sabio Eclesiastés lo dijo clarito: todo tiene su tiempo. Hay un momento para plantar, otro para podar, otro para cosechar. Y Pablo también lo entendía. A los corintios les dice en 1 Corintios 3, 1: no pude hablarles como a espirituales, sino como a niños en Cristo. Les di leche, no alimento sólido, porque aún no podían. ¿Se dan cuenta? Pablo no los manda al infierno por ser inmaduros. Solo reconoce, están en otra etapa. Y todos pasamos por eso. Un bebé no puede comer carne hasta que su sistema esté listo. Una casa no soporta paredes si antes no se endurecen los cimientos. Un árbol de manzana no da fruto hasta que madura. Así también nuestra vida espiritual. Primero verdad, reconocer dónde estamos. Después gracia, paciencia divina que nos sostiene. Y finalmente tiempo, porque ningún proceso es instantáneo. ¿Y qué padres aquí no lo saben con sus adolescentes? Uno ve groserías, rebeldías, errores, pero entiende, está en proceso. No se forma un carácter de la noche a la mañana. Pues si nosotros, que somos humanos, lo entendemos con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios con nosotros? Él conoce nuestras etapas y respeta nuestro proceso de maduración. ¡Qué joya lo que acabas de decir! Porque sí, muchos de nosotros nos autojuzgamos duramente: soy un caso perdido, soy lento, nunca voy a cambiar. Pero pará. Dios entiende que algunos crecemos más despacio. Él mismo inventó el proceso y para eso puso a disposición 3 herramientas: verdad, gracia y tiempo. El problema es que nosotros vivimos seducidos por los atajos y los atajos son la especialidad de Satanás. Te promete resultados instantáneos,
riquezas rápidas, crecimiento express, soluciones mágicas. ¿No vieron esos anuncios? Soy una anciana millonaria y necesito a 3 personas para dejarle mi herencia. Y siempre hay alguien que cae creyendo en la señora inexistente y su fortuna imaginaria. O los correos de, somos del Banco de Uganda y usted fue elegido para recibir una suma millonaria. Y ahí van, ingenuos, entrando en estafas. O los sistemas piramidales, métete aquí, no es venta, no es pirámide, es darle herramientas a tu gente para que sean ricos sin trabajar. Por favor, la verdad es esta. En nuestro país hay ricos sin trabajar, sí, pero se llaman políticos. El resto de los mortales no tenemos esa gracia especial que ofrece Dios. Bendiciones, sí, prosperidad, sí, pero siempre bajo un principio, fidelidad prolongada. Proverbios 28:20 lo dice clarito. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que quiere enriquecerse deprisa no quedará impune. No hay atajos en el reino. No hay lotería celestial. No hay gordo de Navidad que te cambie la vida. Como mucho hay gordos en Navidad. Pero no existe la fórmula mágica. Hasta las dietas caen en lo mismo. Pierda 10 kilos en 3 días sin esfuerzo. Mentira, no funciona. Te venden cintas mágicas. Póngase esta faja mientras come hamburguesas y verá cómo la grasa se derrite. Por favor, eso no pasa. La única manera es disciplina y proceso a largo plazo. Y así también con Dios. No hay atajo, no hay shortcut espiritual. Hay gracia, hay verdad y hay tiempo. Ese es el camino seguro. Qué buena metáfora la del frijol, me encantó. Porque justamente nada que valga la pena crece de la noche a la mañana. El alcohol, las drogas, incluso las emociones descontroladas te pueden dar un alivio rápido, pero no construyen carácter. Y el carácter ese que sostiene la vida espiritual a largo plazo solo se forma con disciplina, con cambio profundo, con tiempo. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador, Mateo 13:5. La semilla que cayó en terreno pedregoso brotó rápido porque la tierra era poca, pero apenas salió el sol se marchitó porque no tenía raíz. Y eso pasa con muchos. Un crecimiento express, sin profundidad, que no resiste la prueba del calor. Y claro, algunos llegan a la iglesia con heridas profundas, abusos de la infancia, sistemas de creencias heredados de sus padres o de su cultura, surcos viejos que llevan años enraizados, y Dios comienza su obra de sanidad, pero eso lleva tiempo. Y ahí es donde muchos se desesperan, no soportan esperar. Y terminan buscando congregaciones donde les prometen fuego instantáneo. Aquí sí, te imponemos manos, declaramos, respirá con fe y listo, ya está sano. Y claro, sienten algo en el momento, se entusiasman, pero como no hubo raíz, terminan regresando al mismo punto. Porque todo lo que se quiere ya en lo espiritual, más tarde se paga caro. Yo lo viví en carne propia de niño. En la escuela nos pidieron plantar una semillita en un vasito con tierra y llevarla después de que creciera. Yo, muy obediente, planté la mía un viernes a la noche. Y al despertarme el sábado corrí a verla y nada, no había salido ni un brote. Entonces me enojé y le dije a mi papá, me tocó la semilla fallada. Mi viejo se rió y me explicó. Esto no son las habichuelas mágicas de Hans Christian Andersen. Tus frijoles no van a crecer en una noche hasta tocar el cielo. Necesitan tiempo, agua, cuidado y paciencia. Y ahí entendí una gran lección. Muchos nos tragamos el cuento de los frijoles mágicos evangélicos. Ese que dice, confésalo, decláralo, repítelo 3 veces y el lunes tu vida cambia por completo. Y no, queridos, la vida cristiana no son frijoles mágicos. Es semilla real. Hay que sembrar, regar, esperar, confiar y dejar que Dios haga lo suyo en el tiempo correcto. Eso es oro puro, porque claro, cuando el frijol no crece de inmediato, nos frustramos, cuestionamos a Dios y hasta pensamos, me vendieron semilla fallada, como si el Señor fuera un genio de la lámpara, obligado a cumplir mis caprichos con la varita mágica de la fe. Y no, familia, Dios no trabaja así.
Hoy tenemos multitudes plantando frijoles mágicos evangélicos, declaran un auto nuevo, un ascenso en el trabajo, los papeles migratorios, la lotería, hasta la conversión instantánea de toda una ciudad porque alguien hizo un pacto profético. Y claro, si no pasa al día siguiente se frustran. Pero todo eso no es más que un efecto placebo espiritual. Un cuento inventado por timadores que venden atajos. Si yo digo, voy a visualizar una Ferrari, la confieso, y Dios está obligado a dármela, ¿ustedes creen que va a pasar? No. Jesús nunca dijo, yo decreto que cuando me crucifiquen no me va a doler. Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta la diferencia? Plantar una semilla mágica como si fuera el cuento de Hans Christian Andersen es un sustituto barato del verdadero proceso de Dios. Porque aunque vos no veas nada arriba de la tierra, abajo sí está pasando algo. La semilla está echando raíces en secreto, preparándose para brotar en el tiempo correcto. Cuando Dios parece estar en silencio, no significa que está quieto. Él sigue trabajando, entretejiendo sus planes debajo de la superficie de tu vida y lo hace de maneras que no podés ver todavía. No se trata de poner $100 en la ofrenda y esperar que mañana aparezcan 1000 en tu cuenta, como si el altar fuera una máquina tragamonedas celestial. Ese viejo cuento evangélico de los frijoles mágicos solo genera frustración. Lo que Jesús enseñó es diferente. En Marcos 4, 26, 29 dijo, el reino de Dios es como un hombre que siembra semilla en la tierra. De noche y de día, duerma o se levante, la semilla brota y crece, aunque él no sepa cómo. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga, luego el grano lleno en la espiga. Ahí está la clave, ¿verdad? Gracia y tiempo. Lo repito con vos. ¿Verdad? Gracia y tiempo. Y cuando esas tres se juntan, ¡pac!, crecemos. Miren cómo lo hizo Jesús con Pedro. Lo trató en el presente, le advirtió su fracaso futuro, pero también le reveló la madurez que alcanzaría más adelante. Eso es gracia, verdad y tiempo en acción. Qué cierre glorioso el que planteás. Porque mirá el ejemplo de Pedro. Jesús le dice en Lucas 22:30 y 1:32. Simón, Simón, Satanás pidió zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, cuando vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Ahí están los tres ingredientes juntos, ¿verdad? Pedro, me vas a negar, vas a fallar, vas a traicionarme. Gracia. He orado para que tu fe no falte. No lo cancela, no lo descarta. Ora por él. Tiempo. Cuando vuelvas a mí. Jesús sabía que Pedro iba a necesitar su proceso, su desierto, sus lágrimas amargas antes de afirmarse en la fe. Eso es el evangelio en acción, ¿verdad? Gracia y tiempo. El Señor nos ama tanto que nos da los tres. Y ojo con esto, nuestros fracasos nunca los sorprenden a Él. A quien sorprenden es a nosotros, porque solemos sobreestimarnos. Pensamos que somos más fuertes de lo que en realidad somos. Y por eso, para cerrar, volvamos a la crónica marciana. Aquel pequeño extraterrestre que levantó la mano temblorosa y dijo, ¿qué tal si mezclamos gracia y verdad? La respuesta es sí, esa es la fórmula del reino. Pero nosotros en River le agregamos un tercer ingrediente, tiempo. Por eso somos una iglesia de verdad, gracia y tiempo. No juicio implacable, no permisividad barata, verdad que confronta, gracia que abraza y tiempo que permite crecer. Así que vamos, denle un aplauso grande al Señor de señores, porque este es el día que hizo el Señor, día de celebrar, de entender que en Cristo hay esperanza, que Él nos recibe como somos, nos transforma y nos da paciencia para madurar. Levanta tus manos al cielo y oramos juntos. Padre, gracias. Porque hoy entendemos que solo con verdad, gracia y tiempo podemos ser transformados. Yo puedo hablar al intelecto, Señor, pero vos hablaste al corazón. Gracias porque no nos condenás en nuestra debilidad, no nos dejás estancados y no te apurás en nuestro proceso. Gracias porque tu amor nos da tiempo para florecer. Amén. Qué momento tan hermoso y profundo
porque ahí está el centro de todo. No soy yo, ni es mi voz, ni es la elocuencia de un mensaje. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Es Él quien revela la verdad, quien nos muestra nuestra necesidad de gracia y quien nos da el tiempo para crecer. Si hoy estás escuchando esto por primera vez, sea cual sea tu religión, tu credo, tu historia de fe, podés decir ahora mismo: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Muéstrame la verdad de quién soy para obtener perdón de mis pecados. Dame tu gracia. Y esa gracia, sí, es instantánea en términos de salvación. En un segundo pasás de muerte a vida, pero en términos de crecimiento será un proceso. Y a los que llevan años en el Evangelio, la invitación es la misma. Señor, dame una dosis fresca de verdad, de gracia y de tiempo. Abona mi tierra, cava alrededor, muéstrame lo que debo cambiar y revélame tu propósito. Porque esto no se trata de magia. Nadie va a madurar de golpe, llevará tiempo. Varios mensajes, varios domingos, varias lágrimas, varias victorias pequeñas. Algunos pasaremos por cuidados intensivos espirituales, con bisturí, anestesia y cirugías del alma. Otros tal vez solo necesiten sala común, un tratamiento más suave. Algunos recibirán analgésicos de gracia, otros diálisis de verdad. Pero todos, absolutamente todos, seremos tratados por el gran médico. Y aunque duela, aunque el proceso nos incomode tarde o temprano, esos melanomas del alma, esas metástasis de culpa, resentimiento y pecado, desaparecerán. Porque Dios no trabaja en serie, como si todos fuéramos iguales. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios, sí, pero con un trato distinto para cada persona, según su carácter, su proceso, su estructura emocional. Yo no soy igual a vos, vos no sos igual a mí. Y está bien, porque cada uno tiene un camino único con Él, pero todos compartimos esta misma promesa, ¿verdad? Gracia y tiempo. Eso es, familia, porque esta iglesia, y lo digo con orgullo santo, es como un mosaico, un lugar ecléctico, lleno de colores, razas, culturas, historias distintas. Y como dijimos el domingo pasado, aquí no hay genéricos, no existe la fórmula única. Dios tiene un trato personalizado para cada uno. Algunos estamos un poquito más locos que otros, algunos más cuerdos, otros menos. Algunos cargan con síndromes, otros con traumas, otros con bipolaridad, otros con cicatrices invisibles. Pero ¿sabes qué? Dios ya lo sabía. Jeremías lo dijo: antes que te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Y ese cablecito suelto, ese falso contacto que hoy te pesa, Él lo permitió adrede, porque sabía que eso también te iba a moldear en la persona que sos hoy. Así que vamos, recibí. Levanta tus manos y clámale al Señor. Señor, recibo tu verdad, tu gracia y tu tiempo sobre mi vida. Y a los que están en casa conectados, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. No tenés idea de cuánto te ama el Señor. Princesa, príncipe, no sabés cómo Él te tiene esculpido en la palma de su mano. Nosotros aquí vamos a quedarnos 3 minutos más adorando al Rey, pero desde tu casa seguí en esa misma atmósfera. Que el Espíritu de Dios te abrace, que te llene, que te recuerde que sos amado y que no hay prisa. El proceso sigue y Él no suelta lo que empezó. Vamos, River, un aplauso fuerte al Señor de señores, al Rey de reyes. Vamos con música, vamos con celebración, que este es el día que hizo el Señor.